Amén. Vamos a continuar con Apocalipsis. ¿Qué les parece? Seguimos adelante. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Ahí están en sus notas. Vamos a leerlo y vamos a orar también. Después miré y he aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por el libro de Apocalipsis y las tremendas verdades, lecciones, promesas, profecías que contienen, pero sobre todo por Jesús, que es quien está detrás de todo esto, el Padre y el Espíritu Santo también. Así que te pedimos hoy que nos abras los ojos para que podamos recibir esta verdad y que quede marcada en nuestro corazón y también en el de nuestra familia, porque vamos a enseñárselas a nuestros hijos y a las generaciones. Y concede, Señor, una vez más la gracia a tu siervo para hablarlo como tú quieres decirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Entonces, hermanos, vamos a entrar directo en materia. Voy a dar primero un repaso e introducción a este capítulo 14, que es muy precioso. Bueno, después de haber visto las dos horribles bestias del capítulo 13 y ahora ver al Cordero en pie sobre el monte de Sión, acompañado por estos 144,000, es un gran contraste y consuelo. Hablamos la semana pasada y hace 3 semanas, hablamos acerca de esta visión que tuvo Juan en el capítulo 13. Se ve a una bestia que sube del abismo horrible, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y después de ahí sale el anticristo, un hombre terrible que hace que la tierra lo adore y que persigue a los santos. Y después vimos en la segunda parte, en el versículo 11 en adelante del capítulo 13, una bestia horrible que se llama el falso profeta también, etc. El 13 fue una visión muy intensa, yo diría. Se ven estas 2 bestias, pero en el 14 es como un cambio completo. Juan pasa de ver lo que está pasando o lo que va a suceder en la tierra, y él empieza a ver el futuro, la victoria de Cristo Jesús parado en el monte de Sión, o sea, en Jerusalén. Entonces, hermanos, Apocalipsis nos ha mostrado 2 realidades: la realidad de lo que pasa en el cielo y la realidad de lo que pasa en la tierra. Amén. Como cristianos, todos los que estamos aquí somos llamados a tener siempre una perspectiva celestial. Por ejemplo, ustedes y yo podemos pasar por toda serie de problemas, dificultades con la familia, o dificultades financieras, o dificultades en la salud, pero nosotros nunca debemos de perder de vista quién es el que está sentado en el trono, quién es el que tiene la victoria, quién es el que está en control. Es el Señor. Entonces Apocalipsis nos muestra esto, ¿verdad? Terribles cosas que van a ocurrir en la tierra, pero al final la victoria gloriosa de Cristo. Amén. Entonces esta visión es parte de un episodio más grande y es una sesión parentética o explicatoria. O sea, nos está explicando por qué ocurren las cosas o hacia dónde se dirigen. La visión previa, en el capítulo 13, se llevó a cabo en la tierra y nos habla acerca de los que murieron porque se rehusaron a adorar a la bestia o a recibir su marca. Y estos 144,000 en el capítulo 14 recibieron la marca del Cordero y tienen la marca de su Padre en su frente. Entonces, repito, es un capítulo de contrastes, pero también de consuelo. Párrafo B. Apocalipsis 14 describe cómo Jesús ayudará a la iglesia ungiéndola sobrenaturalmente para caminar en una victoria segura. Amén. Esto es muy tremendo. Si nosotros tenemos que saber que aunque atravesemos por dificultades ahora y en lo sucesivo, el Señor nos va a llevar en triunfo. Nunca debemos dejarnos llevar por un momento difícil o una etapa difícil,
Porque la Biblia nos habla que todo obra para bien a los que aman a Dios. Es una promesa segura que Dios es poderoso para hacer que a los que aman al Señor, que a los que aman su nombre, aun lo que se ve chueco, lo que se ve difícil, un hijo que está en problemas, un matrimonio difícil, dice que Dios puede hacer que todo eso obre para bien. Y se ve tanto en nuestras vidas ahorita a nivel personal como en los eventos del futuro que vendrán de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, también este capítulo 14 nos muestra cómo habrá consecuencias reales, tanto para los justos como para los impíos. Es importante, hermanos. Muchas personas piensan que pueden hacer algo y salirse con la suya. Yo hago lo que quiera, a mí no me interesa, yo soy así. Ok, dice la Biblia, antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuando una persona hace algo malo, la Biblia dice, nadie se engaña a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también. Así es. Entonces, estos pasajes nos enseñan, ok, los que están con la bestia aparentemente están felices, celebran la muerte de los santos, la muerte de los testigos. Pero dice, Señor, espérate, porque todo eso tendrá su momento donde Dios ajusta cuentas con la humanidad entera. También el que hace bien, escuche bien, cuando una persona persevera en los caminos de Dios, cuando una persona sigue adelante, a pesar de las dificultades, dice, Señor, yo soy el Dios que recompensa. Entonces, todas las cosas buenas y malas traen consecuencias. Ahora, si usted está en una etapa alejado de Dios, regresa. El Señor te perdona. Es tiempo de que te pongas a cuentas para que no recibas las consecuencias de tus malas decisiones. En Jesucristo hay perdón, hermanos. En Jesucristo hay sanidad, hay restauración. Entonces, todas estas promesas nos alientan precisamente para eso. Entonces, sigo en el párrafo B. Este conocimiento remueve todas las excusas que el pecado ofrece y nos permite tener una postura de corazón en el que el Espíritu Santo nos ayudará a permanecer fieles en el peor de los tiempos. Esto me encanta. Cuando conocemos la palabra, cuando permitimos que la palabra entre en nuestras vidas, desechamos las ofertas del pecado. Gente que dice, yo quiero divertirme, yo quiero hacer lo que se me antoja, yo quiero seguir mis impulsos. Pero tenemos que decir no, porque hacer lo que yo quiera, seguir mi camino, puede llevarme en una dirección súper equivocada. Yo tengo que corregirme, ¿verdad? Y cuando estamos en esta posición, el Espíritu Santo nos ayudará a permanecer fieles. Hermano, tú no estás solo en esta carrera. El Señor dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Hay que tener esta seguridad. Dice la Biblia, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, todos estos pasajes nos enseñan eso. Ok, hay cosas terribles. Capítulo 13, 2 bestias, persecución, muerte, opresión, marca de la bestia. Capítulo 14, Cristo está en el monte, Él está victorioso, están con Él los fieles. El Señor quiere que tú nunca pierdas de vista la victoria que tienes en Jesús. Amén. Párrafo C. Esta sección, o sea, el capítulo 14, muestra que la justicia es absolutamente necesaria. Es decir, hermanos, a veces cuando vemos la sentencia por el pecado, nos puede parecer, wow, qué duro que a una persona le pasó eso. Pero la Biblia dice, luego que hay juicios, los moradores de la tierra aprenden. Desafortunadamente, hermanos, las personas a veces no aprenden con buenas palabras. Mira, ya no hagas lo malo, ya pórtate bien, ya deja eso. Y la gente dice, sí, cómo no, voy a seguir. Hasta que no les pasa algo tremendo, es cuando entienden. Entonces, Jesucristo va a tener juicios y esos juicios son necesarios. A veces la gente piensa, es que como Dios es bueno, Él no va a tener juicios, sino precisamente la bondad de Dios le impulsa a hacer un juicio sobre el pecado. Amén. Entonces, aquí se nos muestra en estos pasajes que la justicia es necesaria. Cristo sí es amor, sí es rey, sí es el buen pastor, pero también es juez. ¿Sabía eso? Jesucristo viene para juzgar la tierra con autoridad y con poder. También esta sección nos muestra que Jesús nos ayudará con gran poder hasta que triunfemos completamente,
por lo cual no cederemos ante la seducción engañosa de la marca de la bestia, ni tampoco seremos intimidados por la furia del anticristo y sus seguidores, quienes pronto serán destronados. Hermanos, nosotros seguimos adelante al Señor, aun si hay presión, si hay ataque, si hay crítica o aún cosas peores como cárcel o aún muerte, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y estamos seguros en el Señor. Dios, siento de Dios que Dios los trajo esta mañana para afirmarlos. Sigue adelante, no te des por vencido, no aceptes las ofertas del pecado, no aceptes las sugerencias del diablo. Sigue confiando en el Señor, sigue fiel hasta el final, afirma tus caminos en el Señor. Amén. Siento que es una palabra de Dios para todos nosotros. Un aplauso al Señor. Amén. Párrafo C, la última parte dice: en este capítulo Juan recibió una revelación adicional que lo preparó a él y a los que leemos para comprender los juicios restantes en la gran tribulación. Párrafo D. Los dos capítulos anteriores, o sea, el 12 y el 13, han preparado a los cristianos para la realidad de que a medida que se acerca el final serán acosados y sacrificados como ovejas, pero esta sección nos muestra que su sacrificio no es en vano. Hermano, escuche bien, cuando un cristiano pierde su vida por causa de Cristo, Dios lo recibe en su gloria y la recompensa es eterna. Estamos viviendo en un momento de la historia, oiga bien, donde hay mucho antisemitismo. La semana pasada hubo aquí en San Diego un joven de 19 años, entró y empezó a dispararle a la gente. El pastor llegó frente a él y de hecho perdió unos dedos porque este hombre estaba como loco, y dice que él no se arrepiente y dice que él no hizo nada malo. Ahora, este antisemitismo que es en contra de los judíos y el anticristianismo que hay en el mundo, se dice, hermano, que en los últimos 100 años ha habido más mártires en el mundo que en todos los últimos 20 siglos. Así que estamos ya viendo una persecución contra el cristianismo, pero esa persecución no es en vano. Dios sabe lo que está pasando, y esos mártires, dice la palabra, que incluso en el cielo están levantando un clamor: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de los que han muerto por ti? Entonces, nunca se quede con la idea de que esa persona era cristiana y no le fue bien. No, esa persona fue fiel y Dios es justo y Dios recompensa al que hace lo correcto, pase lo que pase. Amén. Entonces, Apocalipsis 14, sigo en el párrafo D, responde brevemente a dos preguntas apremiantes. ¿Qué sucede con aquellos que se niegan a recibir la marca de la bestia y son asesinados por negarse? Bueno, ellos, lo que sucede es que están en victoria. Lo que sucede es que Cristo los premia. Lo que sucede es que van a estar cantando un cántico nuevo. Lo que sucede es que van a resucitar. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Y este capítulo del versículo 1 al 5 nos habla de eso. Y también del versículo 6 al 20 nos dice qué sucederá con la bestia y los que le sirven. Vamos a la página 2. Este capítulo 14 contiene varios incidentes. De hecho, contiene 3 grandes secciones y 7 grandes verdades. Y lo vamos a ir estudiando poco a poco. Este capítulo contiene varios incidentes que Juan vio en el cielo y en la tierra, que continúan la revelación parentética que se inició en el 12. O sea, en el capítulo 12 de Apocalipsis se nos muestra esta gran batalla. El 13 muestra lo que pasa en la tierra y el 14 sigue explicando. El capítulo 14 se le llama una figura literaria que se llama, una figura retórica que se llama tiempo proláptico. ¿Sí? ¿Eso con qué se come? Este tiempo proláptico que explica aquí Apocalipsis 14 es como si usted estuviera en una cena y de repente se le muestra el final de la película. Se dice, ok, ves que este momento es difícil, no te preocupes porque al final todo termina bien. Hermanos, nosotros tenemos que saber que en Cristo tenemos esperanza. Aunque las cosas en este mundo puedan parecer injustas a veces, difíciles, prolongadas, tenemos que tener una visión del futuro. Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, no se quede con una visión temporal, con una visión terrenal. Vea la visión futura y la visión eterna que Dios tiene para usted y para mí, los que creemos en Cristo Jesús. Amén. Tremendo, eso es muy importante. Entonces,
mientras que Juan vio algunas cosas que pasaban en la tierra en ese momento, se volvió para ver el triunfo de las fuerzas del bien en el futuro. Es como si Juan dice: wow, estoy viendo esto, las bestias, y de repente vuelve y dice: wow, pero veo al Cordero. Él está parado en el monte de Sión, en Jerusalén, donde estaba la bestia, donde estaba el anticristo, su estatua. Dice: pero ahí veo al Cordero y está rodeado por los fieles. Wow, él entra una gozo, una victoria tremenda, por causa de que al ver al futuro observa como el destino final, la conclusión de la historia. Amén. Entonces, párrafo F, ya estoy terminando mi introducción, hermanos. Todo el capítulo 14 es una respuesta anticipada. Los primeros 5 versículos que vamos a estudiar hoy muestran al Cordero en lugar de la bestia, a los seguidores del Cordero con aquel que siguen, sellados por el Padre, en lugar de mostrar a los seguidores de la bestia con su marca. Y por último muestran al monte de Sión en lugar de la tierra controlada por los paganos. Entonces hay un gran contraste, y es muy bueno que nosotros siempre como cristianos sepamos que hay una realidad celestial y una realidad terrenal. Cuando nosotros oramos, fíjese bien, cuando usted ora, usted está apelando al cielo, está clamando al que tiene autoridad, y eso puede cambiar la historia en la tierra. Por eso siempre cuando tenemos cualquier problema, vaya en oración y busque el rostro de Dios. Dice el Señor en 2 de Crónicas 7:13, dice: si yo cerrare los cielos, habla de una situación natural. Dice: mandare la langosta por causa del pecado. Dice en el versículo 14: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Por eso el cristiano interactúa con la realidad celestial para transformar la realidad terrenal. ¿Se entiende esto? Por eso es importante que tú ores. Porque a veces uno dice: pues está orando, ¿qué caso tiene? Tiene mucho caso, porque él está apelando a la autoridad más alta de Dios. Apocalipsis muestra cómo sobre la bestia, el anticristo, hay una autoridad muchísimo más alta, que es el Señor reinando con poder y con autoridad. Amén, bendito sea el nombre de Cristo. Un aplauso al Señor, se lo merece el Señor. Entonces el resto del capítulo, que lo vamos a ver después, primero Dios, proporciona un esbozo anticipado, fíjese bien, de las catástrofes y la dicha que recibirán los santos. De esta manera el capítulo 14 es una especie de intermedio para brindar ánimo al contar el triunfo definitivo para aquellos que rechacen la marca de la bestia, y para declarar el destino de aquellos que sí la reciban. Entonces vamos a comenzar. ¿Listos? Ya lo preparamos un poquito con el entendimiento. Es que mire, la verdad, personalmente, mientras he estudiado el capítulo 14, me ha traído tanta esperanza. Es como un tesoro que no se puede agotar, y me gusta que usted vaya despacio, pudiendo recibir cada verdad. No se trata de decir: ok, ya lo oí. No, se trata de ser transformado por la verdad de la palabra. Vamos al versículo 1, Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y he aquí el Cordero, que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en. Es interesante, hermanos, que el anticristo marca a la gente en la frente y en la mano, pero aquí hay otros que están marcados por el Padre y por el Hijo, por Dios Padre y Dios Hijo, también en sus frentes, teniendo una identidad muy clara. Repito, es un contraste. La frase "después miré", que dice Juan, introduce 3 escenas en el capítulo 14. Le pongo por adelantado esto. El versículo 1, versículo 6 y versículo 14 describen cada uno una sección de este capítulo donde Juan vio algo celestial, vio una realidad. Por ejemplo, dice en la segunda sección: los que reciben la marca de la bestia van a recibir la copa que está llena de la ira de Dios. Está diciendo: ok, las personas en la tierra no resistieron lo que el enemigo estaba haciendo, y por consecuencia de eso van a recibir la ira de Dios, y es tremendo. Entonces estos versículos nos van describiendo estas secciones donde, repito, las realidades de Dios intervienen en la realidad terrenal. Ok, también en el capítulo 13 vimos lo mismo. Del versículo 1 al 10 vimos una primera visión, y después Juan dice: y después vi la segunda visión, del versículo 11 al versículo 18 de Apocalipsis. Sigamos aquí con la palabra "he aquí", en el párrafo B. La palabra "he aquí"
llama la atención especial a la grandeza de la visión que Juan vio. Él vio el tiempo a un futuro, al final de la gran tribulación, cuando Jesucristo regresará a la tierra. Es decir, él está viendo una escena en el futuro, pero después ve otra escena más. Es como, no sé cuántos han visto la película de Avengers. ¿Alguien la ha visto? Algunos sí. Si no la ha visto, no tienen que verla ni nada. Pero es una película donde describen, no voy a decirle nada, I'm not going to spoil the movie, don't worry, I know. Si usted va a verla, qué bueno, y si no va a verla también, qué bueno. Pero esta película tiene una escena, un momento muy crítico, y lo que podía haberles traído esperanza a estos personajes, que es una historia mítica, es una novela, un cómic, no importa, pero a lo que me refiero es que si ellos hubieran visto el final de la historia, y en algunos momentos pasa esta dinámica entre el futuro y el pasado, puede traer una perspectiva diferente, y es lo que pasa aquí. Juan está viendo, viene la bestia, el anticristo, el falso profeta, pero el Espíritu Santo le muestra, Juan, observa más allá, no te quedes viendo esta escena, sino mira el final de la historia para que tú y los que leen se mantengan firmes. Amén. Entonces, es lo que está haciendo. La segunda venida de Cristo en realidad todavía no tiene lugar allí cronológicamente, ocurre hasta el capítulo 19. El capítulo 14 es como un adelanto, como los cortos de la película, digamos. Juan solo vio una escena previa de esto. Vio al Cordero en pie en la tierra, específicamente en el monte de Sión. Esto es muy importante porque dice, en Jerusalén estaba el anticristo, había puesto su imagen, había adoración, la gente se estaba apartando, se llama la gran apostasía. Pero dice, no, vas a ver cómo más adelante, en ese mismo lugar va a estar Cristo victorioso con los que le siguen. Me explico, está dándole la otra parte de la historia que es tan esencial que tú y yo tengamos. Por eso cada cristiano tiene que tener la fe, dice la Biblia, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú eres llamado a vivir por fe, hermano, no por sentimientos. Muchas personas se dejan llevar mucho por el momento. Es que ahorita me siento mal, es que no me ha pasado esto, es que yo no he hecho esto. Se comparan con alguien más, y esa situación de verse tanto a sí mismos y no ver el futuro los lleva a la depresión, a la ansiedad. Dice la Biblia que tú con fe esperas lo que viene, lo que Dios ha prometido, y te mantienes firme. Amén, hermanos. Seamos una iglesia que camina por fe, familias que caminan por fe. Entonces le ve a Cristo de pie en el monte de Sión con los 144,000 testigos judíos que Dios había sellado para pasar en victoria a la gran tribulación. Vamos al párrafo C. El contraste, repito, entre el cordero manso en pie y el feroz dragón que persigue a la mujer en el capítulo 12 y las bestias malignas en el capítulo 13 es sorprendente. Un detalle interesante es que Juan vio anteriormente a la bestia de pie sobre la arena, pero aquí ve a Jesús sobre el monte de Sión. Es tremendo. Si usted estudia detenidamente este pasaje, los contrastes son muy, muy intencionales. Está diciendo que hay un contraste. La bestia marca, pero el Señor marca con una bendición. Él está en el templo ilegítimamente, pero Cristo se va a parar como rey. Está explicándonos las dos realidades para que tú y yo tengamos una perspectiva correcta. Párrafo D. Su sello, ese sello que el Señor les pone, los protege de la ira de Dios, pero no necesariamente de la ira del dragón y de las bestias. Por eso Jesús dijo, cuando vean esto, huyan. Así lo dijo en Mateo 24:16. Dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, el que esté en Judea, huya. Está hablando de que aunque Dios nos protege, también tienes que ser prudente. Dice, si lo ves, échate a correr. No pasa nada, está bien en que salgas volando de ahí. Ya. Es parte de la estrategia que huyas. Había veces que Dios le decía, quédense, pero esta vez dice, no, cuando lo vean, vámonos a correr. La Biblia dice que el entendido ve el mal y huye. No es que sea cobarde, es que es sabio. Si viene la cosa horrible, pues mejor me voy, ¿para qué me quedo? Ya. Ahora, algo bien importante acerca de la marca es esto, ¿no? En el mundo antiguo, una marca, ya hablé de esto la semana pasada, pero quiero profundizar un poquito más. Una marca sobre una persona podría representar por lo menos 5 cosas diferentes. Número 1, propiedad. Es decir, que una marca que se le pone a algo lo distingue como que hay un dueño sobre esa persona o esa propiedad. También habla de una lealtad. Cuando algo te marca es que dices, esto es mi devoción, mi fidelidad es a esto que me ha marcado. También habla de una seguridad, yo estoy marcado, yo estoy separado. También
habla de una dependencia y también habla de una identidad. Ahí se repite la palabra seguridad, pero si quiere corregirle es identidad. Podemos ver cómo unos tienen la aparente seguridad que ofrece el anticristo y otros tenemos la seguridad permanente del Cordero que venció. Así que aquí estamos hablando de que unos van a ser marcados por el anticristo para poder seguir comprando y vendiendo, pero otros vamos a ser marcados por Cristo para ir con Él por la eternidad. Amén. Esa es la gran diferencia. Algunos testigos posiblemente morirán como mártires. Sin embargo, muchos comentaristas creen que ninguno de los 144,000 morirá durante la gran tribulación. Su sello es la garantía de su victoria total. Vamos a la página 3. Ahora quiero hablar de esta marca. Yo decía la semana pasada, hermanos queridos, que la marca en la frente y la marca en la mano hablan de lo que piensas y lo que haces. Toda persona es influenciada por lo que piensa y ese pensamiento termina desembocando en acciones. Ahora, la marca que se está poniendo no solamente al final, pero desde ahorita es, tú tienes que ver qué es lo que te está influenciando tu manera de pensar, porque eso te va a llevar a hacer cosas. Los que tienen la marca del Padre y del Hijo, lo vamos a ver más adelante, ellos viven una vida recta, caminan con Dios, son fieles a Él. Entonces, la marca del Señor no tiene que ver con algo físico. Yo decía la semana pasada, no tienes que tener un tatú que diga I belong to Jesus. No, tu marca es qué estás pensando ahorita, qué es lo que te influencia. Si pudiéramos registrar tu computadora y viéramos qué es lo que has cliqueado durante la semana, qué sitios de internet has visto, qué páginas has entrado, qué has leído, qué videos de YouTube, eso está hablando de lo que está marcando tu frente, tu pensamiento, para llevarte a acciones, concretamente clics y cosas, desde compras hasta todo lo demás. Entonces, la Biblia dice en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate a través de renovar tu manera de pensar para que tú compruebes la voluntad de Dios. Dios quiere marcar tu vida con lo que te bendice, hermano. Dios quiere que lo que influencie tus pensamientos no sean las ideas de este mundo, sino la palabra bendita de Dios. Así que esta marca que traemos, ya nosotros estamos definiendo qué es lo que nos va a marcar desde ahorita. Porque ya ahorita estamos recibiendo o la influencia del Señor, preciosa, o la influencia del anticristo que ya está presente. Por eso tenemos que guardarnos, hermanos. Dios nos invita, guárdate de todo lo malo. Tesalonicenses dice, absteneos de toda especie de mal. Hermanos, tenemos que, aunque vivimos en el mundo, dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros y nuestros hijos tenemos que tener claros que no porque vivimos en California y hay permisividad y libertinaje, no por eso seguimos lo que el mundo dice, seguimos lo que el Cordero nos ha dicho, lo que Cristo nos ha dicho. Bendito sea su nombre. Amén. Vamos para el versículo 2. Dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Aquí pasa una cosa muy tremenda, fíjese bien. Ellos están en la tierra con el Cordero y de repente Juan oye un cántico celestial, empieza a escuchar un sonido como de personas que tocan el arpa. Lo interesante es que estos que están aquí están oyendo el sonido del cielo, están oyendo el cántico del cielo, y eso determina un cántico de ellos. Y yo quiero llamarte como iglesia a que escuches qué es lo que se está cantando en el cielo. A veces cantamos la de vamos a cantar con la música del cielo, y eso es real. Nosotros somos llamados a oír qué dice el Señor en este momento de la historia. ¿Qué piensas de lo que está pasando? ¿Qué palabra profética tienes? ¿Qué estás cumpliendo en el cielo para que nosotros nos sintonicemos con el cántico de Dios? Amén. No con la depresión de este mundo, no con la crisis de este mundo, no con la ansiedad de este mundo, sino con la palabra de Dios. Amén. Juan no identificó a la persona que hablaba desde el cielo. Esta podía haber sido la voz de Cristo, la voz de los mártires en la tribulación, o de la tribulación, o de un ángel o de muchos ángeles. Quizá esto sea la mejor opción. Juan escuchó la voz de muchos ángeles en el cielo.
¿verdad? Porque dice que que ellos cantaban. Estos ángeles, sin embargo, no incluyen a las 4 criaturas vivientes ni a los 24 ancianos. Versículo 3 del capítulo 14. Y cantaban, y esto está hablando ya de los 144,000, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Este pasaje, este versículo es glorioso. Voy a explicarle por qué. Describe esto, ok. Está Jesús parado en el monte de Sión, están ellos, resuena un canto, fíjese bien, ellos responden a ese canto y dice que de repente están cantando delante del Señor, delante de los 4 seres vivientes y delante de los 24 ancianos. Está hablando que cuando tú y yo entonamos un canto sintonizado con Dios, estamos delante del mismo trono de Dios. Este versículo habla que la realidad celestial y la realidad terrenal pueden interactuar. Cuando tú oras, no estás hablándole al techo ni a la pared, estás delante del trono de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, orar durante el día es el mejor tiempo invertido para ti, porque tú estás conectándote con la realidad del cielo, aunque estés aquí en la tierra pasando problemas, pasando luchas. Tú estás conectado con la realidad celestial, y esta realidad celestial puede cambiar tu realidad terrenal. Muchas veces yo les decía cuando iban para sus enemigos: ok, ustedes no hagan nada, nada más canten. Y empezaban a cantar y Dios transformaba toda la escena porque estaban conectados con lo que estaba pasando en el cielo. Querido hermano, conéctate con las realidades celestiales para que veas el poder de Dios imperando en tu vida y en tu familia. Miren, Cristo nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo. ¿En dónde? En la tierra. Es lo que está pasando aquí. Ellos ven una realidad en el cielo y llaman esa realidad para que esa realidad irrumpa en la tierra. Tú tienes que ser así desde ahorita. No solamente en el futuro, tú y yo podemos conectarnos con lo que Dios ha dicho, con sus decretos, con sus palabras, con sus promesas, para que traigamos la realidad del cielo a la tierra. ¿Pueden decir amén? Gracias. Entonces, estos ángeles y los 144,000, voy en el párrafo G, dice: cantaron un cántico nuevo. Ahora, es muy interesante que en el Antiguo Testamento era una canción, el cántico nuevo era una canción de alabanza por nuevas misericordias, y particularmente la victoria sobre un enemigo, y algunas veces por la obra de Dios en la creación. Ahí están las citas. Entonces, fíjese bien esto. Cuando dice que cantaron un cántico nuevo, me encanta, porque está diciendo, fíjese bien, esto es muy importante, están cantando a partir de una realidad celestial, un cántico nuevo. En el cielo hay cantos, por ejemplo en el capítulo 4 hay cantos, y cuando el Cordero toma el rollo o este libro, este título de propiedad de la tierra, hay un canto nuevo, o sea, está marcando una nueva etapa. Entonces, tú y yo somos llamados a cantar cánticos nuevos. La Biblia dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Y no es como que ver cuál sacó Marcos Witt, bueno, ya pasó de moda, no sé. No es como que ver, bueno, no sé si está de moda, lo que sea, pero no es como tener un canto de moda. Se refiere a que, fíjate bien, tú como creyente estás conectado con lo que Dios dice y tienes un cántico renovado en tu corazón que transforma tu realidad terrenal. Dios quiere que tú cantes cánticos nuevos que hablan de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer en ti y a través de ti. Esto es un llamado muy importante, hermano. No es una cosa simple. Usted puede orar: Señor, permíteme, número 1, ser un cristiano que está renovado. Hay personas que su cristianismo ya se hizo como viejo, tienen años y como que no hay un renuevo. Este cántico nuevo habla de que tú puedes constantemente en tu cristianismo ser renovado, hermano. Nunca permitas que tu cristianismo se arrancie, que sea una cosa que ya se hizo aburrido, que se hace monótono. Hermano, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Su revelación es eterna. Dice la Biblia: en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre.
Nunca permitas que tu cristianismo se vuelva aburrido, monótono, porque en Cristo hay una renovación constante, hermanos. Esto es importante. Este cántico nuevo, repito, habla de un renuevo en lo que tú vives en Dios y en tu acuerdo con lo que Dios está haciendo para que transforme tu realidad terrenal. Yo les estaba comentando cómo ayer tuvimos la oportunidad y la bendición de acompañar a nuestra hija en su graduación de la maestría aquí en la Universidad de Azusa Pacific University. Estábamos comentando de toda la historia desde que eran niños, ¿verdad? Con mis hijas, cómo es que ellas vivieron. Y yo les decía cómo es que el Señor, por su gracia, hermano, me fue dando dirección en cómo irlas ayudando como niñas primero, luego como preadolescentes, Dios nos ayude. Después como joven, y ahorita ya como unas muchachas ya mayores que estamos orando obviamente por su matrimonio. Entonces siento que es muy importante, hermanos, el que nosotros escuchemos por el Espíritu Santo la dirección de Dios para poder unirnos a la historia que Dios tiene con ellos, con nuestros hijos y con nuestra pareja. Cuando algo pasa, tú no te frustras, no te enojas, no sueltas tu mismo estilo, tú oyes a Dios. Y cuando tú oyes a Dios, Él te da instrucciones. Yo le comentaba algo que les he comentado aquí en otras ocasiones a mi hija Sharon, porque dice: papá, yo me fui a los 17 de la casa, porque se fue para la escuela. Le dije: sí, hija, te fuiste bien joven. Me fui hasta Kansas yo sola. Le dije: sí, estabas bien alocada. Porque dijo: yo me voy a ir y que yo quiero estudiar ballet y que no quiero nada y que yo quiero hacer mi vida, etcétera. Y yo le decía que mientras ella hablaba así, nosotros estábamos orando. Y Dios me dijo un día: mira, Nets, tu hija está pasando por un tiempo de su adolescencia donde no oye nada, tampoco te oye a ti. Dice: pero no te preocupes, yo voy a mandar personas a la vida de tu hija que le digan lo que tú le has dicho para que ella sepa que eso vino de mí. Y me dijo: entonces tranquilízate, no tienes que enojarte porque no te escucha, ora por ella. Y de verdad, hermanos, fue algo literal como Dios mandó personas, líderes, amigos que le hablaban cosas y le hacían reflexionar. Pero eso fue la guianza de Dios. Entonces, cuando tú escuchas la historia celestial, tú puedes ver una realidad con ojos diferentes, porque a veces estamos muy frustrados, hermanos, estamos muy enojados, estamos muy ansiosos. Vamos a confiar en Dios, vamos a oír la voz de Dios, vamos a hacerle caso a Dios, vamos a confiar en que Él sabe guiarnos, en que no importa qué tan mal se pongan las cosas, podemos confiar en el Señor. Dios es digno de nuestra confianza, hermanos. Él sabe guiarnos. Él sabe guiarnos. Por eso me encanta que estos 144,000 están viendo una escena tremenda, pero no están desesperados. Dicen: Señor, oímos lo que se está cantando en el cielo y nos unimos. Y en ese momento se trasladan de la tierra. Dice aquí, fíjate, dice: y cantaban un cántico delante del trono de Dios, delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Y dice, lo interesante es que nadie lo podía aprender. ¿Qué era esto? Que la gente a veces está muy confundida con lo que está pasando aquí. Y se quejan, se enojan, dudan. Dice, pero ellos podían entender un canto porque no estaban frustrados con las cosas de ahorita. Estaban oyendo a Dios y era un canto que ellos sabían. La demás gente no entendía. ¿Por qué Dios mandó al anticristo? ¿Por qué Dios permitió tal cosa? ¿Por qué Dios permitió la persecución? Dice, ellos estaban diciendo: Dios es bueno. Dios está haciendo una buena obra. Se está cumpliendo su plan. Por eso dice que este canto nadie lo podía entender, porque estaban muy absortos en la realidad de la tierra. Dios quiere que tú escuches lo que Él habla desde el cielo. Hermano, Dios sí habla. Y Dios sí nos guía. Y Dios sí te dice qué hacer. Dice la Biblia que los justos, dice Proverbios, me parece que es 28, entienden todas las cosas. Cuando tú buscas al Señor y su justicia, Dios te va a dar capacidad para que entiendas. ¿Por qué mi hijo se porta así? ¿Por qué mi esposa está así? ¿Por qué esta situación está así? Dios te da un discernimiento espiritual y nos urge, hermano, ser cristianos con discernimiento para tomar decisiones acertadas, no precipitadas. Me voy para Texas, vendo mi casa. Cálmate, tranquilo, respira profundo. Yo ya me regreso para mi rancho. Bueno, si Dios te manda, regrésate al rancho. Pero si no, cálmate. Amén. No sé si eso fue profético para alguien, pero recíbalo, hermano. Qué tremendo. Fíjese bien, párrafo H. El cántico que este grupo cantaba en el cielo es uno que solo los 144,000 de todas las criaturas de Dios podían aprender. Probablemente, escuche bien esto, párrafo H,
Ellos eran los únicos que podían aprenderlo, en el sentido de que eran los únicos que podían apreciar lo que este canto expresaba. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor. Yo decía la semana pasada, estábamos leyendo Apocalipsis 13:18, que decía: aquí está el entendimiento. Ustedes tienen que entender. Tú eres llamado, hermano querido, a estudiar estas cosas. No te contentes con la predicación del día domingo. Reflexiónalo, óralo, porque tú vas a estar preparado y tus hijos van a estar preparados. Pero eso depende de ti. Yo no puedo hacer todo por ti. Tenemos grupos pequeños, tenemos la escuela de discipulado. Inscríbete, por cierto. Pero tú necesitas hablar con Dios y que Él te hable, para que seas una persona guiada por Dios y te vaya bien y triunfes y veas victoria. Amén. Ok, entonces vamos al versículo 4 ahí en el párrafo I. Leámoslo. Dice: estos son, está hablando de los 144,000, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes o castos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Voy a explicar estas 3 características de estos hombres preciosos. La palabra estos en este versículo identifican a los 144,000 como dignos de un honor especial. Número 1, dice: no se contaminaron con mujeres. Dice: porque eran hombres castos o célibes o vírgenes. Debemos entender esta palabra literal o figurativamente. Yo creo que las dos. Voy a explicarlo esto. Literalmente el texto significaría que estos hombres no tenían relaciones sexuales con mujeres. Hay 2 posibilidades aquí: nunca se casaron, o aunque se casaron, se mantuvieron fieles a su pareja, a su cónyuge. Hermanos queridos, nosotros somos llamados a ser personas fieles en nuestro matrimonio. La pureza, es decir, es un llamado para todos, no nada más para el soltero, también para el casado. Hermano, vivimos en una época donde hay demasiada infidelidad. A veces la infidelidad empieza cibernéticamente. La persona se empieza a contactar por Facebook con alguna compañera, alguna vecina, alguna conocida, y empiezan a tener intimidad. Hermanos, nunca se permitan esto. Tú eres llamado a no contaminarte. Tú eres llamado a permanecer fiel y puro delante de Dios. Esto es algo que yo quiero que resuene, porque no es un llamado para que te sientas mal. Al contrario, es un llamado que nos motiva. Señor, yo sé que hay tentaciones, puedo tener dificultades en mi matrimonio, puedo sentir que las cosas no están funcionando, pero yo voy a ser fiel a ti. Yo no me voy a apartar de tus caminos y voy a seguir caminando contigo. Hermano, yo en mi programa de radio, ustedes los que lo oyen o los que lo ven, han visto cuánta gente no me ha hablado en estos casi 15 años que han pasado por infidelidades. De hecho, esta semana vamos a empezar a hablar de la infidelidad, porque es un tema desgraciadamente muy común. Pero yo quiero decirles algo, hermano. Si usted cayó, levántese. Si usted se desvió, enderécese. Y si usted pasó por una situación matrimonial así, restauren su matrimonio. Dios todavía puede traer una restauración completa, aunque haya pasado lo peor. Cristo es el que hace nuevas todas las cosas, aun los matrimonios que han pasado por infidelidades. Yo quiero animarles, hermanos, a que este llamado de los 144,000 sea un llamado para todos nosotros, para los solteros, para que no se contaminen con fornicación, y para los casados, que nunca se contaminen su matrimonio con infidelidad. Cuando una persona, quiero decir esto, una persona abre la puerta de la infidelidad, le pasó a David. David, el rey David, un hombre de Dios, le fue infiel a su esposa. Y dice la palabra que él adulteró, David adulteró con esta mujer. Y cuando eso sucede, hermanos, Dios lo perdona, pero viene una consecuencia tremenda para su familia. Su hijo Absalón estuvo fornicando con las concubinas de él. Vino tremendo castigo, hermano. Entonces, siempre el pecado de la infidelidad va a traer una tremenda destrucción. Dios sí lo perdona porque Dios es bueno, pero las consecuencias son muy, muy desastrosas, hermano. Entonces, guárdese de toda tentación. Si usted tiene alguna... Mire, hermano, yo fui llamado a ser el mejor amigo de mi esposa y ella fue llamada a ser mi mejor amiga. Yo no tengo una mejor amiga que mi esposa, jamás. Yo fui llamado a que ella sea mi compañera, mi amiga, mi esposa, mi hermana. A veces nos enfermamos, a veces tenemos dificultades, a veces qué sé yo, pero yo sigo fiel porque yo tengo un pacto delante del Señor, hermano. Nunca se permita la infidelidad, jamás. ¿Me oyeron bien, hermanos queridos? Si alguien ha cometido esto, arrepiéntase
y póngase en orden, porque las consecuencias, hermanos, son terribles. Los hijos, los nietos, hasta los bisnietos pagan esas cosas. Entonces Dios quiere que caminemos en fidelidad. Amén. El punto de lo que habla aquí es que ellos se mantuvieron fieles al Señor. Número 2 dice: los 144,000 recibirán una alabanza especial porque siguen al Cordero fielmente donde quiera que Él vaya. Piensen esto: estos jóvenes son judíos caminando en el peor momento contra los judíos. Ahí está, el anticristo los quiere matar y dice que ellos están en Jerusalén y siguen firmes. Estas personas nos desafían: no importa lo que está pasando, sigue fiel al Señor. Sonó como 4 amenes. Hermano, no importa lo que está pasando, sigue fiel al Señor donde Él va. A veces seguir a Cristo va a ser difícil. Van a haber ataques, van a haber burlas, van a haber problemas, va a haber escasez, pero tú sigues al Cordero donde quiera que Él va. No te apartas de Él, hermano. Hay una recompensa, hay una bendición tremenda. Cristo se merece que tú le seas fiel hasta el final, porque Él lo dio todo por ti. Él murió por tus pecados, Él resucitó de los muertos, Él viene por segunda vez. Mantente fiel al Señor, hermano. Tremendo. Ellos recibirán una alabanza especial, ¿verdad? Esto fue especialmente difícil debido al tiempo en el que vivieron la gran tribulación. Número 3, ellos recibirán honor porque no solamente fueron comprados por Dios, sino porque fueron primicias para Dios. Esto expresa la idea de que son los primeros de otros que seguirán, específicamente los creyentes que ingresarán al milenio como creyentes vivos. Voy a decir algo. Mire, Cristo ha sido tan fiel, ha sido tan bueno, se ha sacrificado. Y cuando oímos, ellos son una primicia, es como que Cristo dio tanto que lo mínimo que Él se merece son esta clase de personas que son fieles hasta la muerte, que no se contaminaron, que están dedicados para el Señor. Hermano, a mí me encanta esto porque cuando uno ve la clase de sacrificio que Cristo hizo, uno dice: Señor, tú te mereces esta clase de frutos. Tú te mereces un cristianismo real, un cristianismo radical, un cristianismo firme para Dios, hermanos. Dígame si Cristo no es digno de eso. Claro que Él es digno, hermano, porque Él lo entregó todo. Cuando oigo: Señor, estas son tus primicias, digo: claro que sí, Jesús. Recibe estas primicias, y aunque reciba las primicias ahora a través de tu vida, que tú puedas decir: Señor, permíteme ser esa primicia de un pueblo que te ama, de un pueblo que es fiel para ti hasta el final. Gloria al Señor. Ahora vamos al párrafo J, estoy casi terminando. Apocalipsis 14:5: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Qué tremendo, hermano. Dice Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí se está cumpliendo eso. Entonces, además de los 3 elogios que se les dio, los testigos dijeron la verdad. No se encontró ninguna mentira en sus bocas. Hermano, yo les voy a decir algo: tenemos que abstenernos completamente de la mentira. La mentira, yo le he llamado, es un cáncer del alma. La persona mentirosa cubre lo que está enfermo con una barnizada falsa, pero al mentir no soluciona el problema real. La mentira, hermanos, nos contamina y nos destruye nuestra identidad y aún nuestro propio destino. Y ellos que se guardaron, dice uno: Señor, qué tremendo que ellos se mantuvieron libres de esto. Una hermana, yo cuando prediqué esto el día de ayer, le llegó muchísimo este mensaje y habló conmigo. Me dijo: pastor, tengo mucho remordimiento, mucho dolor, porque yo he mentido para que me den una pensión, porque yo estoy muy enferma, tuve que mentir. Me dice: pero yo sé que eso está mal, yo no debo de hacer eso. Dije: hermana, usted no confíe en la mentira que dijo, confíe en el Señor. Dios dijo que nunca la va a dejar. Diga la verdad y espere el respaldo de Dios. Las mentiras de repente sacan del apuro a la gente, pero una mentira muestra que no confías en Dios. Confías más en tu mentira que en la fidelidad y en la misericordia de Dios. Yo le estaba contando, y quiero contarles aquí un testimonio que le he contado, siento repetirlo. Yo trabajaba aquí en Calabazas y era director de arte de una empresa, y yo a veces hacía trabajos por fuera, trabajos de mis clientes, y recuerdo que
hice algunas impresiones que no eran del dueño, pero yo estaba ahí y yo las hice unas impresiones grandes en una impresora de formato grande. Y el Señor me trajo una convicción, me dijo: Nets, eso que tú estás haciendo es robar. El dueño no sabe, él te dio la confianza de que tú sacaras esas copias o esas impresiones, y tú le estás mintiendo porque él piensa que no lo haces, y aparte le estás robando porque eso no es tuyo. Me dijo: Señor, ve y confiésale tu pecado. Y dije: ay, Señor, yo soy pastor, qué vergüenza. Me dijo: no me importa. Dice: tú estás cometiendo un error y estás siendo un mentiroso y estás haciendo las cosas mal. Y el Señor me trajo esa convicción. Cada vez que llegaba al trabajo sentía que el Espíritu Santo me decía: Nets, habla con tu jefe, pídele perdón y repara el daño que hiciste. Y dije: pues lo voy a hacer. Entonces le dije: quiero hablar contigo. Y me dijo: sí, dime. Dije: quiero decirte que te he estado robando. Wow, me dijo. Le dije: yo he estado imprimiendo cosas en tu impresora sin avisarte para hacer cosas mías, y esto es algo que está mal. Yo dije: él podía haberme corrido, hermanos, completamente, y esa era mi única forma de sustentar mis gastos. Pero yo confié en el Señor y le dije: ¿sabes qué? Quiero decirte que yo he cometido esto, he abusado de tu confianza, estoy sacando copias y esto está mal. Y ya que terminé de decirle que yo estaba dispuesto obviamente a pagarlo y asumir las consecuencias de mi mala conducta, me dijo: Nets, confío mucho en ti. Yo veo que tú eres una persona honesta. Me vas a pagar las copias que sacaste. Me dice: pero no te voy a correr, porque cuando te veo hablar así, veo que es una persona honesta y eres digna de confianza. ¿Vas a seguir en este lugar? Tengo mucha confianza, pero ya no lo hagas. Le dije: por supuesto que no. Ahora, yo te digo, esto de tratar con la mentira puede ser muy duro, pero Dios ama la verdad en lo íntimo, hermanos. Y nosotros tenemos que renunciar a mentir, a torcer cosas por nuestra conveniencia, porque eso es un pecado delante de Dios. No lo digo para condenarte. Si tú has mentido, arrepiéntete. Y si la mentira es algo habitual en tu corazón, tienes que dejarla, porque una persona que miente, por ejemplo, vamos a suponer el clásico ejemplo, aquí no hay nadie así, por eso voy a hablar con mucha libertad. Está texteando y esconde el texto de su pareja. Yo digo: el que nada debe, nada teme. ¿Por qué escondes tus textos? ¿Por qué tienes tus passwords secretos? Hermanos, nosotros tenemos que tener una vida transparente. Hoy a puras mujeres, a ver, varones. Sí, porque oí los amenes de todas, pero no oí los de ustedes. Varones, hay que tener una vida transparente. Los hombres, eso. Hermanos, es que vivimos, hermanos, en una sociedad que está mal. Estas cosas no, o sea, yo sé que nos da risa y todo, pero no son un juego. Tenemos que decir: Señor, yo no puedo. Fíjese, decíamos hace un momento, el Señor va a traer justicia. Toda persona que hace una justicia, si no se arrepiente, va a tener una consecuencia. Entonces, es mejor que te arrepientes ahorita. Te puede dar toda la pena, pero tú te estás librando de una consecuencia peor. Y de verdad, yo les animo, hermanos, a que tengamos teléfonos celulares, Facebooks abiertos. No tienes por qué tener cosas que esconder, hermano, porque eso se llama falta de integridad, y a Dios no le gusta eso, y hay que arrepentirnos. Hermano, cuando tú haces lo bien, o sea, cuando tú haces lo bueno, lo correcto, la verdad, Dios te bendice, Dios te defiende, Dios te guarda. Pero si tú estás mintiendo, Dios no puede respaldar a un mentiroso o a una mentirosa. Especialmente en las relaciones, hermanos. Seamos personas que decimos: ¿sabes qué? Yo como quiero como quiero protegerme, mi teléfono está abierto para que lo veas, mi Facebook está abierto, no tengo por qué esconder nada. Yo sé que a algunos esto que estoy diciendo no está cayendo mal, pero estoy perfectamente feliz de decírtelo. De verdad, hermano querido, porque nosotros, es en serio, es en serio. Hermano, yo soy ser humano como todos ustedes somos seres humanos, pero si yo empezara a guardar cosas secretas, yo estaría entrando en un terreno peligroso. Yo necesito que los que me aman me cuidan y me digan: ¿hoy puedo ver tu teléfono? Por supuesto. ¿Puedo ver tu computadora? Por supuesto. Porque si algo estoy haciendo mal, qué bueno que me corrijan, qué bueno que me saquen del error, y no yo que me siga en mi rollo por un camino que es peligroso, hermanos. Entonces, esto que dice en sus bocas, yo ponía en sus computadoras casi, o en sus teléfonos, no fue hallada mentira ni cosas escondidas, pues son sin mancha. No, tú eres llamado en este mundo en el que vivimos a vivir sin mancha. Y yo te voy a decir una cosa: sí se puede.
Hermanos, Dios nos da poder. Y cuando tú te limpias, dice la Biblia, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil al Señor, santificado, dispuesto para toda buena obra. Hermano, límpiate. Te va a costar trabajo, pero la paz que vas a sentir, ese respaldo de Dios va a ser tremendo. Mire, el hombre no fue hecho para guardar mentiras. Cuando la persona guarda mentiras, algo pasa. Las mentiras lo carcomen. Se siente incómodo, se siente estresado, se siente hipócrita, porque tú no fuiste hecho para albergar mentiras en tu corazón. Tú fuiste hecho para hablar la verdad siempre. Amén. Ya. Siento que esto es de Dios. Esto es de Dios 100%. Vamos a la conclusión de este día. Apocalipsis ahora. Hasta ahora, durante nuestro estudio de Apocalipsis, hemos visto tanto el ámbito celestial como el terrenal. Por ejemplo, en Apocalipsis 4 y 5 vimos la corte celestial y al Cordero tomando el rollo y abriendo sus 7 sellos, lo cual redunda en diversas catástrofes en la tierra descritas en la visión de Apocalipsis 6. Después, en Apocalipsis 7, la visión se remonta de nuevo al cielo y nos muestra a los 2 grupos que serán protegidos durante este periodo, mientras en la visión terrenal de los capítulos 8 y 9 se siguen viendo las repercusiones de los juicios de las trompetas. En el capítulo 12, me brinco un poquito más, nos mostró la batalla en el cielo y la ira de Satanás, y en el 13 se nos muestra cómo se verá esto en la tierra. ¿Sí se dan cuenta cómo hemos visto 2 realidades? Realidades celestiales, realidades terrenales. Ok, continúo. Un ejemplo de cómo interactúan estas 2 realidades es Isaías 6. Cuando después de la muerte del rey Usías, todo el pueblo estaba acongojado. Sin embargo, Dios estaba sentado en su trono, imperando con poder. Les cuento rápido la historia. La Biblia nos cuenta que Israel pasó por muchos tiempos difíciles, pero había reyes malvados que movían al pueblo a la idolatría, a ofrecer a sus hijos a los Baales, o sea, al aborto, unas cosas horribles. De repente se levanta un buen rey Usías. Dice que todo el pueblo estaba feliz, ¿no? Porque este hombre hizo una dedicación del templo al Señor, limpió la idolatría, empezó a cambiar el destino de la nación, y de repente este hombre se muere. Y la gente entra como en un shock. ¿Qué vamos a hacer si se levanta otro rey malvado? Y la gente estaba en un estrés, porque al ver la situación terrenal les entró el miedo. Ahora miren lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, ¿dónde? Sentado sobre un trono alto y sublime. Hermano, pase lo que pase en las elecciones, por ejemplo, en este país, ahora bien en el 2020, quien quede, Dios sigue sentado en su trono. Nosotros no confiamos en un partido X o Y o una reforma migratoria. No, nuestra dependencia es del que está sentado en el trono. Y ahí tenemos nuestra seguridad. No nos deprimimos, no nos alarmamos, confiamos en Dios. Amén. Dice, por encima de él, del Señor, había serafines, y el uno al otro lado daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Es decir que, aunque el mundo se veía mal, la gloria del Señor seguía imperando en las naciones. Termino con esto. Cuando atravesamos por diversas pruebas, nuestra perspectiva debe ser celestial, porque en el reino de Dios siempre está pasando algo muy bueno. Vamos a leer juntos este versículo todo, 2 Corintios 4, 17 al 18. Léalo conmigo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos queridos. Amén. Gracias, Señor.